Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta nueva clase en la que vamos a ver en la Ley Orgánica 1/2004, que es la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Como veis, os estoy planteando un mapa mental de esta ley para que tengáis, de algún modo, una visión general de esta ley. Y es que siempre que estudiamos algo, siempre recomiendo pues verlo desde otro punto de vista, desde una vista pues superior, para poder estructurarlo todo, e incluso pues si estudiamos con nuestro mega resumido o estudiamos con el temario extendido, pues veamos claramente dónde poder dirigirnos, ¿no? Entonces, para empezar, pues tenemos que hablar de la ley como una ley. Lógicamente estamos hablando de una ley orgánica, está protegiendo una serie de derechos, ¿no? De derechos fundamentales y tiene un total, como veis, de 6 títulos, 5 de ellos con denominación propia y uno es el preliminar, ¿vale? Tiene un total de 72 artículos que vamos a tener que estudiar, pero vamos a tener que estructurarlos de esta forma para que veamos pues con otra visión pues todo el articulado. Entonces esta clase va a ir enfocada a eso, a ver el contenido de cada uno de los títulos, ¿vale? Porque si os fijáis, en el primero hablamos, en el preliminar hablamos del objeto, ¿vale? Del objeto de la ley y de los principios rectores, ¿vale? Es decir, cuál es el objetivo que va a tener como ley, que va a ser luchar contra la violencia que se ejerza sobre las mujeres por los hombres y que reúnan unas ciertas condiciones, ¿vale? Es decir, los hombres que reúnan unas ciertas condiciones con respecto a las mujeres y que ejerzan una violencia sobre ellas. Los principios rectores, pues también va a ser un conjunto de medidas encargadas de conseguir unos fines. Ya en el título 1 hablamos de las medidas de sensibilización, prevención y detección. Y si os fijáis, es importante que vayamos teniendo en cuenta en qué partes se subdivide cada uno de los títulos. Aquí vemos que el título 1 se subdivide en 3 partes, el título 2 en 5 partes, que son capítulos, ¿vale? Estos son los capítulos en los que se subdivide ese título. El título 3 y el título 4, que únicamente van a ser artículos que van a regular la tutela institucional y la tutela penal, y el 5, que se va a subdividir también y que van a ser 5 capítulos que van a ser similares, ¿vale? En cuanto al número de capítulos del 2 y el 5, ¿vale? Entonces, de esa forma ya podemos recordar y podemos hacernos, un mapa, una guía de cómo es la ley. Aquí lo estamos viendo. Es decir, tenemos 6 títulos, uno preliminar, los otros 5 con denominación propia, 2 de ellos no tienen partes o capítulos, el primero tiene 3, el segundo tiene 5 y el quinto tiene 5. De esa forma ya nos estamos haciendo un mapa, nos está quedando claro también la estructura y tenemos que ver pues de qué va cada título, ¿no? Como veis, el primero es el relativo a las medidas de sensibilización, prevención y detección. Es más, dentro de este título vamos a hablar sobre planes de sensibilización, en primer lugar, que incluso no está dentro de estos capítulos, pero esas medidas como tales van a ser unas medidas en el ámbito educativo, en lo que se refiere a principios y valores dentro del sistema educativo, a la escolarización, al fomento de la igualdad, todo esto. En el segundo capítulo hablamos os voy a acercar esto un poquito para que lo veáis mejor. En el segundo capítulo hablamos de las medidas en el ámbito de la publicidad de los medios de comunicación, en la que veremos pues publicidad que no es lícita, es decir, ilícita, los titulares de la acción de cesación y rectificación de los medios de comunicación. Y luego también en el capítulo tercero hablaremos del ámbito sanitario, ¿vale?
también pues hablando de algún órgano importante con respecto a este ámbito. Entonces esa es la primera parte de la ley, por así decirlo, que es el primer título. El segundo es el relativo a los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, este se subdivide, como os he dicho, en 5 partes. La primera, que es los derechos con respecto a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita, ¿vale? Veremos pues cómo se garantizan estos derechos y cómo se desarrollan estos derechos de información, de atención integral, de atención sanitaria, de asistencia jurídica y demás, ¿vale? En el segundo vemos las labores, los derechos derechos laborales y de prestaciones a la seguridad social. Y todo esto, pues bueno, se desarrollará con programas específicos y derechos concretos que veremos en el articulado, ¿vale? Y en el capítulo tercero hablaremos de los derechos que tienen las funcionarias públicas. Fijaos que hace referencia siempre a la mujer, ¿vale? Porque es el objetivo de esta ley es la protección de la mujer, o en este caso de las violencias ejercidas de los hombres hacia las mujeres, que reúnan esas características, ¿no? que veremos en ese primer artículo. Entonces, en cuanto a los derechos de las funcionarias, pues van a ser vamos a ver ámbitos en concreto que se pueden dar, ¿vale? Y derechos que se pueden a los que se pueden acoger las funcionarias. También incluso a nivel de justificaciones de asistencia y cómo se van a acreditar ciertas situaciones de violencia de género que se ejerce sobre las mujeres, ¿no? En el cuarto capítulo vemos derechos económicos, que van a ser sobre todo ayudas y facilidades, ayudas económicas y facilidades. Y en el capítulo quinto, que es el relativo a la reparación, ¿vale? Que veremos con detenimiento. Esto pues también se ha modificado en el año 2022, casi en la última parte del 2022, en septiembre. Y es importante que dentro de este derecho de reparación pues veremos cuál es el alcance en lo que pues comprende a por ejemplo compensaciones económicas y también pues medidas para garantizar estos derechos. En el título tercero y en el título cuarto, como os digo, hablamos de la tutela institucional y de la tutela penal, ¿vale? Entonces, sobre todo aquí es qué instituciones son las encargadas y que vamos a tener que estudiar dentro de esta parte, sobre todo a nivel de la tutela institucional. Como os digo, instituciones encargadas, es decir, órganos encargados en este caso de competencias sobre esta materia, que van a ser, pues por ejemplo, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás. Y luego a nivel penal, pues vamos a tener, la tutela es como una protección, ¿no? Entonces, a nivel penal, pues por ejemplo, suspensión de penas, que se tiene en cuenta en cuanto a la comisión de delitos durante el periodo de la suspensión de pena, sustitución o protección contra las lesiones, protección contra los malos tratos, todo esto, ¿vale? Incluso amenazas, coacciones, todo ese tipo de delitos que se pueden cometer en el ámbito ya no familiar, sino en el ámbito del hombre hacia la mujer en este concepto, ¿no? De las violencias ejercidas del hombre hacia la mujer, incluso vejaciones y demás, ¿vale? Y en el título quinto, ya para acabar, vemos la tutela judicial. Hemos visto tutela institucional, tutela penal, tutela judicial. Pero la tutela judicial sí que va a ser estructurada en varias partes, en 5, como hemos dicho, que la primera es, vamos a hablar de los juzgados que se encargan de procesar y de juzgar los delitos ejercidos de los hombres hacia las mujeres en violencia de género. Las normas procesales civiles, en cuanto a los juzgados de violencia sobre la mujer, veremos la organización a nivel judicial, las competencias que tiene este aspecto y los recursos tanto en materia penal como en materia civil, ¿vale?
También pues la sede, la planta, en fin, la constitución de juzgados, todo esto se regula en este capítulo. En cuanto a las normas procesales civiles, que es el segundo capítulo, aquí, bueno, en el segundo capítulo es normas procesales civiles y en el tercer capítulo las normas procesales penales, ¿vale? Entonces, pues bueno, en ese ámbito se va a estructurar y vamos a ver, pues, nada, pequeña parte de esta que es cortito, ¿vale? Y luego el capítulo cuarto, que veremos las medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas, cuanto a órdenes de protección de datos y limitaciones de publicidad, incluso medidas en lo relativo a la salida del domicilio, el alojamiento, la suspensión de las comunicaciones, patria potestad, régimen de visitas, bueno, una serie de medidas que se pueden dar a nivel judicial, ¿vale? Para garantizar también la protección de las víctimas. Y ya por último, para acabar la ley, se habla del fiscal contra la violencia sobre la mujer, que, bueno, aquí lo que hizo la ley es añadir un artículo a la ley, a la normativa del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para incluir, pues, en este caso, un fiscal contra la violencia sobre la mujer, ¿vale? Que va a tener una categoría concreta y que, bueno, vamos a tener que estudiar. Y ya, pues, dentro de este capítulo también se habla de las secciones contra la violencia sobre la mujer, los delegados de la jefatura de la fiscalía y ya está, ¿no? Entonces, bueno, esta es la estructura de la ley, es lo que vamos a tener que aprender. Así que, pues nada, chicos, vamos a adentrarnos en cada uno de los artículos de la ley, en ver ya, lo hemos visto desde arriba, ahora toca adentrarse en ella y teniendo siempre esa visión espacial, pues hacerlo todo, pues, más sencillo, ¿no? Así que vamos a ello. Un saludo, hasta la próxima clase. Adiós.